El 3 de mayo se cumplen 21 años desde que la Organización de Naciones Unidas proclamara el Día Mundial de la Libertad de Prensa, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. En esta ocasión, la ONU ha resaltado la necesidad que existe en todo el planeta de aumentar la seguridad para los trabajadores de prensa. Las Naciones Unidas han asegurado que en lo que va del 2014 han muerto ya 14 periodistas, la mayoría como consecuencia de su trabajo en medio de conflictos bélicos. Precisamente el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a los gobiernos a proteger y a respetar a la prensa y ha advertido que en algunos países la libertad de prensa es extremadamente frágil. No puede haber impunidad para quienes se ataquen a los periodistas. No puede haber impunidad frente a la violencia, la intimidación o el uso indebido de los procedimientos jurídicos para obstaculizar el trabajo de estas personas. La libertad de prensa ha de garantizarse y ha de ser el meollo de nuestro trabajo en aras de la seguridad, la dignidad y la prosperidad de todos. Para debatir este tema, saludamos desde los estudios de NTN24 en Quito a Diego Cornejo. Él es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores Periódicos, es periodista y escritor. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eva. Y un saludo a su audiencia en el continente americano y en el Caribe también. Es un gusto estar con usted. Claro que sí, el gusto es nuestro también. Desde Buenos Aires, Argentina, está con nosotros Maximiliano Borges. Él es periodista de Infonews Grupo 23, analista internacional. Buenas noches para usted también. Hola, buenas noches, Eva, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y desde el Centro Internacional de Noticias, aquí a mi lado, se encuentra Josep Umire, él es director ejecutivo del Centro para la Seguridad de una Sociedad Libre, experto en seguridad global, fundador del Grupo Córdoba Internacional, que tiene su sede en Washington. Buenas noches también, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Eva, un gusto estar con ustedes y saludos a todos los periodistas de América Latina y Caribe. Claro que sí, si les parece comenzar con Diego Cornejo, decíamos que era el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores Periódicos, es periodista, es escritor, y comenzar preguntándole, se cumplen 21 años desde que se declarara internacional pues el Día de la Libertad de Prensa y sobre todo con ese llamado de la ONU donde dice que hay países todavía con una fragilidad extrema en cuanto a la prensa y además que esto ha ido empeorando en los últimos años teniendo en cuenta que ahora hay 5 países de Latinoamérica que están dentro de la lista negra, digamos, donde no existe esa libertad o por lo menos esa libertad de prensa se ve coartada por los gobiernos del momento. ¿Es frágil la situación que vive Latinoamérica en este momento? Sí, Eva, es sumamente frágil. Creo que la afirmación del secretario Ban Ki-moon es absolutamente adecuada. Y además, en estas circunstancias, en el 2014, es evidente que se pone en vigencia, como el primer día, hace 21 años, la necesidad de consolidar y defender la libertad de prensa en el mundo y particularmente en el continente americano. ¿Qué países, en su opinión, de Latinoamérica son los que precisamente más están sufriendo este acoso a la prensa? Sí, esta es una situación grave. En el caso del Ecuador, al menos, o digamos de otra manera, una noticia negativa para América del Sur, para Latinoamérica, para América Latina, es la aprobación el año anterior y la promulgación de una ley de comunicación que produce un constante hostigamiento al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y cuya primera consecuencia, luego de casi un año de vigencia, es la existencia de autocensura en el trabajo periodístico y en los medios de prensa y en los medios de comunicación en general en el país. Josep Umire está aquí conmigo, él es director ejecutivo del Centro para la Seguridad de una Sociedad Libre. Le traslado la misma pregunta, brevemente para que podamos responder entre todos y además que haya un poquito de controversia. Sí, hay fragilidad, estamos peor que antes en Latinoamérica. ¿Y cuáles son los países, por lo menos en Latinoamérica, que usted ve en que más está peligrando esa libertad de expresión? Sí, yo creo que hay una crisis de libertad de expresión, especialmente en los países que tienen más el impacto del narcotráfico y crimen organizado, países como México y Honduras y otros países de Centroamérica. Pero también hay una amenaza directamente del Estado que está yendo en contra de la libertad
libertad de expresión, estamos hablando de los estados que están manejados por el proyecto bolivariano, Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia, que ha caído 8 puntos en la última índice que maneja la libertad de expresión. Yo creo que ese fenómeno es algo nuevo, es algo que se está subiendo para adelante y es algo que nos preocupa a todos, que somos amantes de la libertad en América Latina. Vamos entonces con Maximiliano Borges, periodista de Infonews, Grupo 23, analista internacional. Preguntarle lo mismo, aquí está escuchando que son bastantes los países en Latinoamérica en los que se está peligrando o se ve peligrar o ya peligra lo que es la libertad de prensa. Han señalado Ecuador, México, Honduras, Venezuela, Cuba, Bolivia y que además estamos en crisis en cuanto a libertad de expresión. ¿Piensa lo mismo? Bueno, no, yo realmente no pienso lo mismo. Creo que hay una mirada sesgada de los intereses políticos que reflejan los dos colegas. Me parece que la experiencia de la comunicación y de la información en los últimos 10 años en nuestro continente, en particular, digamos, en América del Sur, es muy valiosa, es muy rica, es profundamente democrática. Y sí creo que el mayor inconveniente, digamos, pasa por el monopolio de los medios, ¿no? Aquí en Argentina tenemos la ley de medios, digamos, audiovisuales, una ley pionera para la democratización de la palabra, que por suerte se está extendiendo, digamos, a Brasil, a Uruguay, a Ecuador mismo, a México. Creo que, insisto, me parece que el problema, digamos, tiene que ver con los monopolios mediáticos, con el manejo de la palabra de esos monopolios mediáticos, pero no así con la libertad de prensa, más bien todo lo contrario, ¿no? Pues para usted, para todos nuestros televidentes y nuestros invitados, uno de los informes más reveladores ha sido emitido por Freedom House, una organización promotora de los derechos humanos y la democracia, que precisamente en el 2013 evaluaba a 197 países sobre diversos aspectos como el entorno legal en el que operan los medios de comunicación, la influencia política sobre el acceso a la información y las presiones económicas sobre el contenido y la difusión de noticias. Según esta organización no gubernamental, durante el 2013 la situación de libre desarrollo de la información ha empeorado y ha puesto a 5 países de América Latina en la lista de las naciones que no cuentan con una prensa libre. La libertad de prensa en todo el mundo ha caído a su nivel más bajo en una década y se ha deteriorado el ambiente para los medios en Estados Unidos, según un informe publicado hoy por la organización Freedom House Cooper. De los 197 países evaluados por la ONG durante 2013, el 32% de las naciones quedaron en la categoría de libres, el 35% en la de parcialmente libres y el 33% en la de países sin libertad. En Latinoamérica, según la organización, la libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en 5 años, donde solo el 2% de la población latinoamericana vive en ambientes con medios libres. Cuba, Venezuela, México, Ecuador y Honduras son los 5 países latinoamericanos en los que la prensa no es libre, mientras que Costa Rica y Uruguay hay total libertad para los comunicadores. La organización indicó también que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro mantuvo los esfuerzos de su predecesor para controlar a la prensa, haciéndose con el control de los medios. Un ejemplo es la censura impuesta a NTN 24, ordenada directamente por Maduro, quien sacó la señal de este canal internacional de las parrillas de las cableoperadoras. Fuera del aire, NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. El informe señala que Ecuador es otro caso preocupante en la región, debido a las nuevas leyes y regulaciones que, en lugar de garantizar los derechos a la información y a la democratización de la comunicación, han sido usadas como instrumento de persecución en contra de los comunicadores, como ha ocurrido con el caricaturista Bonil y el analista televisivo Alfredo Pino Argote, obligados a realizar rectificaciones en franca vulneración de la libertad de opinión, o las sanciones aplicadas al diario El Universo. Argentina sigue generando preocupación por tener un clima mediático altamente polarizado y funcionarios del gobierno que insisten en una retórica negativa en los ataques verbales contra los periodistas críticos, especialmente aquellos afiliados al Grupo Clarín. Los Estados Unidos, aunque está catalogado como uno de los países donde hay total libertad de prensa, está mejorando su calidad debido a los intentos del gobierno de Barack Obama por prohibir la información sobre asuntos de seguridad nacional. Vuelvo con usted, Maximiliano Borges, periodista de Infonews, Grupo 23, y lo hago porque, bueno, después de haber hecho este recorrido, por lo menos por lo que opinan algunas ONG como esta, que dicen que 5 países en Latinoamérica en este momento no existe lo que es la libertad de prensa y que en los últimos años pues estamos viviendo la mayor crisis precisamente de la libertad de expresión. No sé si le sirva el ejemplo de nuestro medio, NTN24, callado en Venezuela precisamente por haber cubierto las marchas en contra del gobierno al mismo tiempo que NTN24 era responsable y cubría también las marchas de la Gran Masa Roja, que era la marcha oficialista.
No sé qué opina usted, pero de libertad no mucho. Bueno, a ver, en principio no es una casualidad que siempre estas ONG y estas fundaciones que critican, digamos, la libertad de prensa en América Latina tienen su sede en Estados Unidos, con lo cual, digamos, vuelvo a lo que decía en un principio, la mirada sesgada del interés político tiene un rango superior al análisis concreto de lo que es la libertad comunicacional. El caso de NTN24, digamos, en Venezuela, es verdad que en un momento el gobierno oficialista, digamos, de ese país, un gobierno profundamente democrático y elegido por su pueblo, no es un gobierno dictatorial impuesto por las armas, sino que llegó por los votos, como todos los gobiernos de América del Sur, había en principio, digamos, prohibido la señal, pero luego esa prohibición se levantó, ¿no? Es más, hasta hubo una autocrítica por parte del gobierno venezolano. Pero yo voy a hablar de mi país, que es lo que más conozco. Aquí en Argentina es increíble esto que llaman periodistas independientes y libres, ¿no? Que los definen desde Estados Unidos de esa manera. Es increíble el nivel de violencia, digamos, que ejercen en el sentido de las mentiras, por ejemplo. Acá hay un periodista muy famoso, que es Jorge Lanata, que hace 2 meses atrás había dicho que el vicepresidente Amado Boudou había viajado de incógnito con valillas a Uruguay. Eso había sido un domingo. Bueno, daba la suposición de que había narcotráfico. Ahora, ese mismo día y esa misma hora que Lanata decía eso sobre Boudou se encontraba en el Congreso de la Nación recibiendo al expresidente Lula da Silva de Brasil y haciendo un homenaje al Congreso Nacional. Con lo cual, digamos, esa mentira, como tantísimas otras mentiras, a mí me parece, digamos, que esos son los ejemplos que más atacan a la libertad de prensa, ¿no? Josep Fumires se encuentra aquí conmigo en los estudios, director ejecutivo del Centro para la Seguridad en una Sociedad Libre. No sé si coincida, porque por lo menos ya Maximiliano lo que dice es que él de lo que más conoce es de Argentina, que efectivamente pues sí podemos decir que ha habido censura en cuanto con NTN24 en Venezuela, que no es el único medio ni es el único país. Bueno, hablaremos un poco de Venezuela, porque Venezuela es un país donde el presidente mismo le encanta decir que es un país democrático, un país basado de elecciones transparentes, ¿no? Bueno, si la democracia lo define nomás son elecciones, entonces es simplemente una mayoría, un poder de la mayoría. Si no se basa en todas las libertades que existen, la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de religión y todo lo demás que existe una democracia de sociedad civil, entonces no estamos hablando de una democracia de verdad. En Venezuela está siguiendo, y no es de coincidencia que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, todos son parte del mismo proyecto. Es un proyecto que usa la libertad de expresión como una amenaza contra el Estado. Entonces, si ellos tienen el control de los medios, pueden dar su mismo mensaje al pueblo, pueden manipular la opinión pública, que les da la poder, legitimidad para decir que nosotros somos las personas más adecuadas para enfrentar los problemas de la sociedad. No le dan ningún tipo de poder a la sociedad civil, que eso ellos mayormente necesitan una prensa libre para dar su voz al pueblo. Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores Periódicos. Preguntarle quizás un poquito y anclarme al punto de Maximiliano, donde dice que, bueno, que ciertamente hay algunos periodistas que también desde sus medios de comunicación pues pueden dedicarse a mentir y también orientar la información hacia donde ellos quieren. En caso de que esto se dé, ya haya casos, ¿eso igualmente le da sostenibilidad al argumento de que por eso hay que censurar a la prensa? Sí, pero en el caso del Ecuador, yo quiero dar un ejemplo. Aquello que afirma el colega argentino sucede en los medios llamados públicos en el Ecuador. El único sector donde hay un real monopolio en la comunicación en el Ecuador, me refiero al caso del Ecuador, es en el sector estatal, los medios de gobierno, el sector gobiernista de los medios de comunicación. Esto no ocurre. El argumento sobre la lucha contra el monopolio en los medios de comunicación no es un caso en el Ecuador. Seguramente sucede en otras latitudes, en otros países, pero en el caso del Ecuador este fenómeno no se dio, y lo que más bien ha ocurrido en los últimos años, desde el 2007, es la consolidación de un monopolio de medios dirigidos desde la Secretaría de Comunicación, desde el Departamento de Propaganda, con la maquinaria de propaganda del gobierno del presidente Correa. Esa es la realidad en el caso concreto, ¿sí? Si les parece, a nuestros invitados, a ustedes, vamos a revisar algunas de las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas, a quienes les hemos preguntado precisamente por este informe de la organización Freedom House, que asegura que en América Latina solo el 2% de la población vive en países con prensa libre.
Hugo Zambrano dice: Venezuela es claro ejemplo de la restricción de libre prensa, que a raíz de eso han surgido la renuncia de destacados periodistas. Opina también a esta hora Gisela, dice: la libertad de prensa hoy día no es total, los gobiernos no deberían reprimir la información. Y José Díaz de la Rosa dice: vemos un retroceso en la libertad de prensa a nivel global como producto de los esfuerzos de los gobiernos por controlar los mensajes.